Dentro del ocio cumple una función enorme el turismo, ¿verdad? El turismo. El turismo entendido como estos desplazamientos que se hacen no por motivos de trabajo, sino por otros motivos en los cuales la recreación, el disfrute, el tomar contacto con realidades diferentes forma parte esencial de su razón de ser. Para que tengamos una cierta idea, el turismo en el año 2015 implicó 1.187 millones de viajes, ¿verdad? 1.187 millones de viajes. Los países más visitados en el año 2015 y la cantidad de turistas que recibieron fueron los siguientes. El primero fue Francia con 84 millones de visitantes. El segundo Estados Unidos con 77 millones. El tercero España con 68. El cuarto China con 56. Y el quinto Italia con 46 millones de visitas. Esto fue en el 2015. Estamos a 5 años, o sea que estas cifras se fueron aumentando paulatinamente y en el día antes del 13, antes de marzo o antes del inicio del 2020, se esperaba un año pletórico en materia de viajes, de intercambios y de todo lo demás, que lamentablemente quedó todo en agua de borrajas. Todo el tema del turismo, que ahora vamos a ver cómo se desarrolla en la historia, está regido por un organismo mundial, que es la Organización Mundial del Turismo, que fue creada en Madrid en el año 73, en 1973. Un organismo, al igual que todos los demás organismos internacionales que rigen la vida de los países y de sus comunidades nacionales, bueno, determinó que era tal la magnitud que estaba adquiriendo este fenómeno del turismo que ameritaba la creación de una entidad internacional para fijar las pautas por las cuales se establecía. O sea que en el año 73, vuelvo a decirles, desde el año 73, existe esta organización internacional para analizar todos los temas concernientes al turismo. Ahora bien, el turismo contemporáneo se origina en Inglaterra, en la Inglaterra de la sociedad industrial, que ya desde la primera mitad del siglo XIX, pero básicamente y con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, posibilita el ascenso de la burguesía y un cambio profundo y un impacto profundo en las costumbres sociales de Inglaterra primero y luego del resto de Europa cuando la revolución industrial se va desperdigando y se va desarrollando en todos los demás países de Europa, fundamentalmente en Alemania, en Francia, en Bélgica, que son los principales motores de la revolución industrial durante el siglo XIX. En la historia de la humanidad, el ocio, sin embargo, fue valorado desde mucho antes también. En Grecia, por ejemplo, era ampliamente valorado. Obviamente, nosotros cuando hablamos del ocio, por ejemplo, en Atenas, tenemos que tener en claro que la sociedad ateniense era una sociedad muy restringida en número, ¿verdad? Los ciudadanos con derechos plenos eran unas 50.000 personas solamente en la época de oro, en la Pericles, en la Atenas de Pericles, ¿verdad? Y el resto, todo el andamiaje y la estructura económica se basaba en una población, no digo esclava, pero con lazos de servidumbre de en torno de 300 a 400.000 personas, ¿verdad? Cuando hablamos del ocio, obviamente es un derecho que tienen los ciudadanos, ese grupito de 50.000, ¿verdad? No toda la población ateniense, ¿verdad? Pero en todas las ciudades-estados griegas, las élites que tenían esta posibilidad de ocio, lo dedicaron básicamente al cumplimiento de dos funciones: a la función deportiva, como parte de la función cultural, ¿verdad? Y a la función religiosa. En cuanto a la función cultural, tengan en cuenta que es en Grecia que en estos años se desarrolla, entre otras cosas, el teatro, por ejemplo, ¿verdad? Donde se desarrollan los Juegos Olímpicos y por lo tanto Olimpia cada 4 años se convierte en meca de todo el turismo, diríamos hoy, de todo el sistema de ocio centrado en el deporte que los griegos practicaron en forma intensa. Y también el otro motivo que estuvo en la base de los movimientos dentro del ámbito griego, de los movimientos poblacionales
dedicando parte de su tiempo libre a estos fines, fue el religioso, sobre todo aquellos centrados en las grandes festividades o ritos que tenían como centro fundamental los dos oráculos, el oráculo de Delfos y el oráculo de Dodona. Vamos a parar aquí para que esto no se haga muy largo y seguimos.